Bien, hoy vamos a hablar de la energía del miedo, algo que siempre va a estar presente, así como el amor o cualquier otros estados emocionales. Bien, hoy vamos a hablar de la energía del miedo, algo que siempre va a estar presente, así como el amor o cualquier otros estados emocionales. Pero el miedo en realidad también obedece a dos cosas. Uno, la experiencia, la percepción que tenemos de las experiencias y en base a qué estamos acostumbrados. Con esto me refiero que no es lo mismo una persona de ciudad que nunca ha visto una vaca. Se te puede atravesar una vaca ahí enfrente y tú le vas a tener miedo y vas a subir hasta el vidrio, no se vaya a subir. Y va a venir un niño de unos 8 o 9 años y la va a agarrar y se la va a llevar. ¿Por qué? Porque en su experiencia él aprendió a que era familiar y conocido ese animal. Para ti lo desconocido, lo nuevo, lo que pareciera una amenaza, porque no está dentro de tu experiencia, va a generar temor, miedo, rechazo, ¿de acuerdo? Eso es por un lado. Y la otra es lo que te decía, que no nada más las experiencias, sino también nos generan y nos enseñan miedos de forma inconsciente. El miedo en realidad, la energía del miedo es una sensación de angustia que nace en nuestro sistema nervioso como de alarmas, ¿de acuerdo? O sea, tú sientes alarmas en tu cuerpo, tu cerebro te da una sensación de peligro y entonces tienes que buscar qué hacer. Genera ese estrés, te genera ciertos cambios fisiológicos y aquí básicamente tienes tres opciones. Toda la persona que se confronta en un miedo, si tú estás pasando por una energía así, que te está generando miedo, temor, tienes tres opciones. No hay de otras, ¿sí? La primera opción es confrontar el miedo. Cuando nosotros tenemos los recursos, la voluntad, las habilidades, el respaldo, por decirlo así, de confrontar, pues decimos, pues ni modo, me toca, lo tengo que confrontar y con todo y miedo, y te lanzas, ¿no? Luego puedes huir cuando tu ser siente biológicamente o igual de forma intelectual que no puede ganar la batalla, va a huir, ¿sí? Se va a echar para atrás. Por eso dices, yo no le entro, yo no voy. Por ejemplo, un emprendedor pues tiene más energía, ¿sí? De riesgo que un empleado, porque el empleado tiene miedo a emprender. Ahorita vamos a ver diferentes miedos, energías en las que se manifiesta el miedo. ¿Te fijas? O sea, ahí hay diferentes interpretaciones también en cuanto a qué tan preparado o en tu historia, qué tantos miedos te han limitado, ¿sí? Como para arriesgarte o no arriesgarte. Entonces, no, yo mejor trabajito aquí seguro y no hay bronca, y yo no le muevo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, ¿qué haces? Hay miedos que tú puedes confrontar el miedo, puedes huir del miedo y nos falta la tercera. La tercera tiene que ver con el camuflaje, como lo hacen muchos animales. Están preparados con códigos de la naturaleza en la que dice, a ver, se va a acercar, la libro, no alcanzo a correr, me va a comer. ¿Puedo pelear con él? No. Entonces no confronto, no puedo huir. ¿Qué me queda? Y ahí estamos muchos, ahí están muchas situaciones. No confronto mi realidad, no acepto la vida que estoy llevando, que ya no quiero, no la acepto, no la confronto, pero tampoco quiero huir. Tampoco tengo el valor para huir o no puedo, por alguna razón. Entonces, ¿qué hago? Camuflaje. O sea, me hago tonto. La energía dice, pues ahí me la voy pasando poquito para allá, poquito para acá, aguanto poquito aquí, tolero poquito acá. ¿Te fijas? Están esas tres formas y así las manifestamos y vivimos la energía del miedo. Ahora bien, hay 7 miedos que son los más comunes en nuestra naturaleza como humanos, pero hay 2 miedos nada más que son naturales según la ciencia. Los 2 miedos naturales, según la ciencia, es el miedo a caer de una altura. ¿Te ha tocado que de repente estás en tu cama y sientes, ay, sentí que me iba a caer? O de repente vas con toda tu postura, tú caminando, y de repente, ¡pum!, te tropiezas y sientes el vértigo aquí, sientes miedo. El miedo a caer es un miedo natural, ¿sí? Todo mundo lo tiene. Cualquier persona que siente que se cae va a tener miedo inmediato. Y el otro miedo es el miedo al ruido, ¿sí? Cuando tenemos miedos a ese entorno de ruidos súbitos, cuando algo
se cae o explota. Ay, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasa con los cohetes o los fuegos artificiales con los animales? Cualquier mamífero con sistema nervioso, obviamente más nosotros, que tenemos desarrollado todavía más este sistema, al ruido vamos a reaccionar y te va a dar miedo. O sea, es imposible que tú vayas caminando y escuches una explosión o algo que se cayó fuerte, un choque, y no sientas ese impulso de inicio, menos de, hey, prepárate, ¿no? Dicen los antropólogos que tiene mucho que ver con nuestro pasado, que antes nos dormíamos en árboles, como hacen algunos simios, o en lugares altos, y cuando sentías que te ibas a caer, pues podías ser presa de ciertos animales, o de repente el ruido, pues te avisaba que algo estaba pasando, porque siempre estábamos alerta. Acuérdate que nosotros convivíamos tal cual en la naturaleza. Entonces, por miles de años traemos ese instinto y siempre han existido estos ruidos y estas sensaciones, ¿no? Entonces, esos dos miedos son naturales. Pero, ¿cuáles son los 7 miedos más comunes en el ser humano? Ahí te va. Energías que nos provocan miedo al ser humano. El ofender a una divinidad. Cuando nosotros creemos en una divinidad, en un Dios, ¿sí? Por eso las religiones abusan de eso y siembran más miedo, para que le tengas miedo a tu deidad, que te puede castigar, que te vas a ir al infierno, ¿sí? Entonces, ofender a una divinidad, algo más grande que tú, y estar condenado, ese es un miedo que puede manipular a las masas muy fácil. El miedo que impone una autoridad mayor, en este caso si es una divinidad. Y te voy a poner un ejemplo. Simplemente tú tienes una estampita ahí, de estas que te dan con un calendario, con un santo, ¿sí? O trae a la Virgen ahí. Y si te digo, ya no sirve, es el calendario del 2000, tíralo, rómpelo y tíralo. No, ¿cómo lo va a romper? Es la Virgen. Oye, no puedo romper a la Virgen. ¿Te fijas? Entonces, uno de los miedos que tenemos los seres humanos es ofender esa divinidad. Por eso nos manipulan mucho por ahí, por el miedo. Es más fácil manipular por miedo que por amor. Luego, el segundo miedo es no ser lo suficientemente inteligente. ¿Qué te da temor? No saber. La ignorancia te da miedo, ¿sí? El no saber cómo resolver las cosas, el no saber cómo hacer el oficio, cuando de repente te dan una actividad nueva, ¿y cómo le voy a hacer? No, es que yo no sé hacer eso, ¿sí? Ese es el miedo a lo desconocido, pero a lo desconocido, al no tener el conocimiento, no sentirte capaz e inteligente. También ese es un miedo que nos paraliza muchas veces. Obviamente, el otro miedo es el miedo al fracaso. Muchas de las personas no se atreven a hacer, porque a emprender algo o a tratar de ser un estudio, lo que sea, buscar nuevos desafíos porque tienen miedo a fracasar. Entonces, es otra de las cosas que nos paraliza. También el miedo a no tener recursos, en este caso, por ejemplo, el dinero. Constantemente la sociedad nos ha dicho que tienes que tener muchas cosas para valer, ¿sí? Lastimosamente y distorsionadamente a veces le ponen no es la valía, la sociedad, a nuestras pertenencias, sino al ser. Entonces, pues viendo eso y tratando de salir a esta selva de concreto, pues también nos da miedo no tener dinero y nos angustia de repente y no tengo esto y no voy a tener el otro. ¿Por qué? Porque la sociedad se ha envuelto en eso. Por eso le pertenecemos hoy más a las pertenencias y hacemos a un lado las experiencias. Prefiero tener más tenis, no va a ser que se me acaben los tenis que tengo, prefiero tener 3 casas, prefiero tener más ropa, prefiero tener más cosas porque necesito ese miedo. Es el efecto que pasa en los buffets. Los buffets se alimentan del miedo y por eso gustan, porque sientes lo contrario del miedo, te sientes apapachado, amoroso, sientes la abundancia inmediata. Es un efecto psicológico social que funciona. Los buffets funcionan porque dices, a ver, ni en tu casa comes tanto, pero sigues comiendo tanto cuando hay mucho ahí y te sirves más y más y más porque te dan esa sensación de abundancia y bajan tu miedo a la escasez. Luego, uno de los miedos más fuertes, una de las energías del miedo que a veces nos quiebra, es perder a nuestros seres queridos.
curiosamente, este miedo a la muerte realmente, pero primero se experimenta un miedo a la muerte de los demás, de tus padres, de tus hijos, de tus hermanos, ¿sí? Tienes ese miedo a la muerte, pero primero se va a manifestar así. Sabiendo que incluso pues, la muerte es inevitable, todos nos vamos a morir, pero nadie quiere pensar en eso, ¿no? Entonces, uno de los miedos naturales es, no naturales, perdón, aprendidos y muy clavados en nuestras sociedades occidentales, sobre todo es el miedo a perder a nuestros seres queridos. Por eso no nos alejamos, por eso no vamos a buscar a nuestros sueños, por eso vivimos cerca de nuestra familia. No, yo que vivo aquí, que vivo al lado de mi mamá y nos quieren tener ahí, generamos codependencias emocionales que más que ayudarnos, porque estamos cerca, está bien el vínculo emocional y tener ese soporte, pero en muchas ocasiones yo sé que me va a ir mejor en otro lado, que voy a vivir más cerca de mi trabajo y va a mejorar mi calidad de vida, pero no, me siento atado a esa parte porque no quiero perder a mis seres queridos. Y aquí viene, con esto conecto la energía de otro miedo, que es el miedo al rechazo. El miedo al rechazo también tiene que ver con no ser aceptado. Es diferente al fracaso, porque el fracaso es interno. Yo tengo miedo de fracasar, entonces no, mejor no le entro. Mejor me conformo con lo poquito que tengo, ¿no? Pero el miedo a ser rechazado es miedo a exponerte. Oye, ve y tócale, ve y dile, ¿sí? Llégale, conoce a esta persona, toca las puertas. O sea, ese miedo al rechazo te puede paralizar a tal manera que nunca te permitas nada, ni siquiera pedir ayuda. Hoy en día yo estoy promoviendo mucho. Miren, acompañado llega más lejos. Y si tú quieres resolver tus situaciones atrapados en ese miedo, en esa depresión, en esa ansiedad, porque el miedo te abraza y te va creando psicológicamente cada vez más fantasmas. No es lo mismo salir de día en un bosque conocido alrededor de una casa que salir de noche a un bosque desconocido. Aún estés seguro, el no ver y el escuchar cosas que no sabes qué son, ahí está el miedo al no saber, ¿sí? Te van a generar miedos psicológicos más grandes de lo que realmente son las cosas. Y generalmente nuestra mente, como quiere resolver, pues sobredimensiona las cosas y está buscando, y si es esto, y si es el otro, entonces nos juega en contra en vez de ayudarnos a equilibrar nuestra emoción, tener una mejor respuesta, ¿sí? Más objetiva, más real, y entender que vida es vida y que lo podemos hacer. Luego está el último miedo, que es el miedo a no ser suficiente para cumplir nuestra misión, nuestro sueño, nuestro propósito. ¿Cuántas ocasiones ahí está la oportunidad? No tenemos el coraje. A mí me pasó, no tenía el coraje en su momento de adolescente de estudiar lo que yo quería, de vivir la vida que yo quería. Si yo quería ser artista, pues no tenía el coraje y no era suficiente para mi sueño, me da miedo y me quedo ahí atrapado entre las expectativas de mis papás, entre que tengo que estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque no confío en mí, tengo miedo a no ser yo suficiente, ¿sí? A yo no encajar. O a veces tienes ahí no solo la oportunidad en un espacio, en un trabajo, sino con una pareja, con una persona, y no estás dispuesta o dispuesto a arriesgarlo todo porque crees que no eres suficiente. Entonces el miedo, estos miedos que te estoy platicando, estas energías del miedo, te va a buscar cerrar el telón, te va a paralizar como tal, ¿sí? Sin embargo, la duda deja de atraer cosas. Cuando tú tienes una intención, cuando tú deseas algo. Porque ¿qué podemos entender como lo contrario al miedo? Yo te lo voy a poner así. Yo creo que lo contrario al miedo, y déjame en tus comentarios si así lo crees, es el amor. Cuando tienes amor, tienes confianza, perseveras, sabes qué es lo tuyo, lo abrazas, lo cuidas, lo defiendes. Y vas por todo, porque vas por amor, vives por amor y no estás viviendo por miedo. Quien vive por miedo se pretifica, quien vive por miedo nunca va a aprender porque nunca va a fracasar. Quien vive por miedo no va a pedir ayuda porque no se quiere sentir vulnerable, no quiere abrir su corazón. ¿Sí? Quien vive con miedo le gusta ser manipulado. Alguien lo va a manipular. No va a vivir su plan, va a vivir el plan de alguien más, va a ser parte del plan de alguien más. ¿Por qué? Por no tener esa valentía, esa voluntad, ese respaldo.
Tienes que usar esa energía del miedo a tu favor. Si estás sintiendo miedo, es porque te sientes vivo. El fin de la vida como tal es el amor, ¿sí? Es sentirte vivo. Y el fin de la vida también es el miedo, con el mismo objetivo final, sentirte vivo. Si estás sintiendo miedo es porque estás vivo, viva. Es la mejor experiencia. Entonces tienes que ir más allá. Tienes que trascender el miedo, pero no negándolo, abrazándolo y que te acompañe. Dice, bueno, este miedo, esta energía, impúlsame, úsala a tu favor. Fracasa tantas veces que ya seas experto en fracasar, pero fracasa rápido. No te entretengas ahí, no te quedes ahí. Porque a veces prolongamos el placer. Queremos prolongar el placer y que dure mucho, que no se acabe la fiesta, que no se acaben las vacaciones, que tu comida despacito, lo mejor para el final. Pero cometemos el error de también retener el miedo, de resistir al miedo y no lo dejamos avanzar. Y al no dejar entrar, asimilar y aceptar el miedo, ¿sí? Esa resistencia lo prolonga en nuestra vida. Cuando debió haber pasado, decir, un shot de miedo. Es como cuando te van a inyectar, tengo miedo a las agujas. Pues, ¿qué hacemos en nuestra vida? Verla. Imagínate que diario te ponen la aguja y va a ser esta y te voy a platicar cómo pues te estás atormentando. Entonces, mientras sigas viviendo por miedo y no por amor, te estás atormentando. No, venga, ten miedo nada más en el momento que te van a picar y ve que no pasa nada. No pasa nada. El hombre, la mujer, el ser humano que trasciende sus miedos, ¿sí? Nada lo puede vencer. No hay adversidad que no pueda salir adelante. En la carta de San Jorge, ¿sí? San Jorge, el santo, trae una espada y una torre, una princesa. La voy a tratar de dejar aquí para que la veas. Y hay un dragón. A mí me encantan los dragones. Yo tengo por ahí dragones. ¿Por qué? Porque el dragón no solo es esta resurrección como una ave fénix, no nada más es este poder, esta sabiduría de transformación en el fuego, los 4 elementos están incluidos ahí, tierra, aire, agua, sino que en esta carta el dragón no está muerto. El fin de San Jorge es ir por el tesoro, ¿no? Cruzar el dragón para llegar a la torre con la princesa, que es su recompensa, esa recompensa. Pero hay un dragón y él trae una espada, pero no apunta la espada para matar al dragón, nada más busca controlar al dragón, ¿sí? Alejarlo para que él poder llegar a lo que desea. Esta metáfora, este arquetipo, lo que nos dice que esos dragones son el miedo. Hay que poder controlar a tus dragones, ¿sí? Trascenderlos, equilibrarlos, dejarlos a un lado, saber que están ahí, pero que te permitan llegar a la energía que tú deseas. Cada vez que sientes miedo, siente esa energía y canalízala, constélala a tu favor. ¿Para qué? Para que te impulse y ve, porque del otro lado del miedo está el amor, está la satisfacción, la dicha y el logro. Y si logras ese equilibrio en ti y poder ir más allá de esa energía, no vas a temer a nada. Y no temer a nada es aprender a vivir. Porque quien vive con miedos, quien vive con la energía del miedo latente todos los días, está viviendo su muerte por adelantado. Recuerda que la muerte tiene tanta seguridad. La muerte no tiene miedo de que no llegues. Ya estás seguro de que vas a llegar ahí, pero te da toda una vida de ventaja. Bien, pues esta es la energía del miedo. Espero que te haya gustado. Son temas muy extensos. Sé que dejé muchas cosas fuera, pero bueno, un pequeño panorama ahí para que vayamos entendiendo. Si te están gustando estos videos, conecta con tu energía, dale me gusta, compártelos y suscríbete a mi canal para poder llegar a más. Soy Fernando Sande y nos vemos pronto.